hermanos, porque fue precisamente cuando termina toda la narración de la obra, de la vida y obra de Jesús, entonces se enlaza cómo inicia la iglesia el trabajo. Y esto es algo que nosotros pues tendríamos que conocer, porque conociendo la raíz de lo que somos, de lo que nosotros queremos formar, entonces entenderemos cuál es la voluntad de Dios también para la iglesia. Veremos cómo se manifestó el Espíritu Santo en el pueblo, cómo utilizó a las personas, diferentes formas de ser, con diferentes reacciones, con diferentes errores también, débiles de alguna forma, pero usados por Dios de manera poderosa. Y eso es lo que somos nosotros. Somos personas en las manos de Dios que Él quiere usar, y esto es algo que tenemos que tener bien clarito. La historia de lo que es el Espíritu Santo es lo que hizo el Espíritu Santo con los apóstoles para cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿sabemos cuál es, hermanos? Díganme algunas ideas. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el mundo? Que amemos al prójimo. Ok, que amemos al prójimo. ¿Algo más, hermanos? Que seamos testigos, que nosotros seamos luz para las demás personas. ¿Qué significa ser luz, hermano? Llevar el Evangelio, decirles, abrirles el panorama, que conozcan el camino, que conozcan a Jesús, que se encuentren con el Espíritu Santo, que haya una transformación interna, que haya una transformación en la forma en la que nosotros nos expresamos hacia las demás personas. Bueno, la voluntad de Dios es que expandamos la invitación que Él tiene para ser salvos, y esta es una encomienda que tenemos todos los cristianos. Debemos de saber que todos estamos aquí invitados, no estamos forzados. Estamos invitados para proclamar el Evangelio. Y esta invitación, hermanos, es para todos aquellos que conozcamos que Dios tiene la intención de salvar a todo el mundo. No solamente a ti, no solamente a mí, no solamente a los que estamos aquí, a todo el mundo. Y cuando decimos a todo el mundo, es para todas las personas, incluidos los que nosotros consideramos como más difíciles, casos difíciles, para decirles de alguna manera. Ellos también están incluidos en esto. ¿Okay? Entonces no te detengas para predicar el Evangelio cuando tú veas a alguien que tú mismo consideras que probablemente no se va a salvar. Alguien que tú evalúes y digas, caray, este es muy malo, este no, le hablo y se ríe, se burla. Bueno, ha habido casos, hermanos, en gente que ha tenido problemas terribles y ha cambiado y ha sido un cristiano de excelencia. ¿Okay? Los tenemos en la Escritura, por supuesto. Esta expansión que Dios quiere es expandir la invitación, es decir, que todo el mundo conozca que hay una invitación para vivir con Dios eternamente. Es para todo el mundo, y la historia que se formó desde aquel entonces, que lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos, pues nos abarca a nosotros ahora. Es decir, nosotros somos la continuación de esa iglesia que inició en aquel entonces. Y si nosotros somos la expansión de esa iglesia que se formó en aquel entonces veamos las características que hay, veamos cómo el Espíritu Santo trabaja con ellos, y descubramos emocionados cómo el Espíritu de Dios también trabaja con nosotros y hace también grandes maravillas. Decía Betty ahorita en los testimonios que no se requiere que la luz caiga sobre ti en una oración, o que levantes las manos y sanes a 5,000 personas. Cosas espectaculares pueden pasar. Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Sí. Pero va a ser su voluntad, no la mía. A mí me encantaría que levantara yo las manos y se sanara gente. Me encantaría agarrar la comida con mis manos y que se multiplicara y que no le hiciera daño a nadie, para alimentar a mucha gente. Me gustaría también talentos y dones que sean espectaculares, porque pues a uno le interesa ese tipo de cosas porque eres humano, pero Dios no actúa así, ¿no? Dios va a usarte a ti en cosas simples, sencillas, y pueden ser poderosas para mucha gente. Una sola palabra, una sonrisa, un acompañamiento que tú hagas con una persona puede cambiar la vida a esa persona, y ese es un milagro de los más grandes que Dios puede hacer, porque esa persona recibió vida, estaba muerta y pasó de muerte a vida. ¿Es grande ese milagro? Todos nosotros, dice Ezequiel, éramos como huesos secos, pero la palabra de Dios, el Espíritu que viene y mora en ti, empieza a darle vida a esos huesos secos, y se levantan y caminan y hacen cosas maravillosas porque el Espíritu de Dios está con ellos. El libro de los Hechos funciona como la continuación directa del Evangelio de Lucas. Lucas presenta la más detallada explicación de la vida y obra de Jesús. Tiene muchos detalles, mucha investigación. Es científicamente un libro que expone perfectamente el Evangelio, el mensaje para todas las personas. Y de ahí se pasa específicamente
Cuando Jesús parte al cielo y empiezan los discípulos a ser testigos en la tierra. Y luego cómo se forma la iglesia y se expande hasta que Pablo está en Roma. ¿Cuántos personajes pasaron ahí? Nos vamos a sorprender. Y todo lo que el Espíritu Santo hizo con ellos es también verdaderamente sorprendente. Así que el libro es extraordinariamente atractivo. Y probablemente cada una de las lecciones que vamos a estar exponiendo pues va a llenar nuestro corazón y nos va a motivar, porque el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo espero que el Señor bendiga con estos temas a todos nosotros, a los que están a través de medios digitales, y también que nosotros lo podamos compartir con otras personas. También el texto, hermanos, narra la historia de la iglesia primitiva, como ya lo dijimos, desde que Jesús asciende hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma, y destaca el papel central del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio. ¿Por qué? Pues porque no son nuestras fuerzas, porque no es nuestro plan, porque no somos nosotros trabajando en honra para el Rey, es Él trabajando en nosotros para honrar su nombre. ¿Me explico, hermanos? Esto es algo también, es un honor porque nosotros fuimos elegidos para eso, pero no somos los más importantes. Cuando nosotros decimos ustedes son la luz para iluminar a otros, en realidad la luz de nosotros alumbra a Dios, para que los demás vean a Dios, no para que los demás vean un camino, no para que los demás vean un ejemplo, no para que los demás te vean a ti. La luz de nosotros no es para nosotros, hermano. La luz de nosotros debe apuntar a Dios. Así que lo que hacemos, lo que decimos, el comportamiento, el testimonio y todo lo que está alrededor de nosotros, esa luz que emana de nosotros debe alumbrar a Dios. Debemos de ser canales por los cuales la gente nos vea y perciba a Dios. Ese es el enfoque. ¿De acuerdo? La frase de nuestro texto hoy es: me seréis testigos. Es un tema central en todo el libro, acerca de la predicación cristiana. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros somos iglesia organizada? Para llevar el Evangelio a todo el mundo, para que todo el mundo conozca el mensaje y para que todos sepan que Dios está interesado en que cada uno de nosotros conozca este Evangelio y tenga una respuesta. El texto bíblico también establece tres cosas poderosas. Bueno, no solamente tres, hay muchas, pero miren, véanlo junto conmigo. Recibiréis poder. Quiere decir que nosotros pues tenemos ciertas limitaciones, ciertas debilidades, y tenemos que reconocerlo. Sin el Espíritu de Dios nosotros no tendríamos el poder de llevar el Evangelio adecuadamente. Pero cuando el Espíritu aparezca, Él nos llenará de poder. Y quiere decir que nosotros tendríamos capacidades, elementos, palabras, ideas, testimonio para decirle a la gente lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y lo que puede hacer en la vida de las demás personas. ¿Estás listo para una encomienda como esa? Porque esa es la invitación clave, hermano. Nosotros tenemos que enrolarnos en esto, porque la invitación de Dios es: ¿quieres creer? ¿Quieres ser mi hijo? Acepta a Jesús como tu Salvador, y entonces camina en este pueblo que yo estoy formando. Y este pueblo es luz para todas las naciones, para que todas las personas puedan venir y enrolarse en el mismo trabajo. Si nosotros no hacemos el trabajo, Dios se va a encargar de todas maneras de llegar a las personas. Pero si nosotros estamos ahí, será un privilegio. Podríamos sonreír y decir: el milagro más grande que hay con nosotros es que Dios nos use para llegar a otras personas. No hay satisfacción más grande que ver que una persona concibe el mensaje y lo acepta que Dios lo hizo a través de ti, llegando a esa persona. Es satisfacción plena, porque yo no me siento digno de ser usado por Dios para hacer un trabajo, por el pecado que hay alrededor, por las circunstancias y por todo lo que sucede en mi vida, pero Dios lo ha hecho y lo sigue haciendo día con día. Y yo no dudo que es el Espíritu de Dios el que trabaja en las personas. No es mi predicación, no es lo que yo hago ni lo que yo digo, es lo que Él quiere que suceda con las personas, y me usa a mí para eso. Bendito sea. También, hermanos, dice que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, es lo que dice. ¿Y qué quiere decir me seréis testigos? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. En Jerusalén, que era su ciudad, en donde ellos estaban, dice, en toda Judea. Quiere decir que en toda la zona, en toda la tierra que le dieron a la tribu de Judá. ¿Recuerdan el mapa, hermanos? Era la zona
de la tribu más grande, y estaba exactamente ahí. Jerusalén era el centro de esa tierra y era la mayor de las áreas de la tierra que se formó en Israel cuando ellos llegaron y conquistaron la tierra prometida. Y dice también en Samaria, quiero que piensen un momento, aunque lo vamos a explicar más adelante. Samaria, ¿quiénes eran, hermanos? Eran judíos que se contaminaron casándose con mujeres de otros pueblos. Así que los judíos y los samaritanos no pueden verse. Se decían perros uno al otro. Ese perro, así como a veces jugamos nosotros aquí, pero ellos lo decían en serio. Y los consideraban inferiores uno al otro y se insultaban de esa manera. Y aquí dice que nosotros recibiremos poder para ir a Jerusalén, a Judea y también a Samaria. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy, hermanos? Que el llamado de nosotros no está solamente para nuestra familia y los más allegados, está para todas las personas, incluido tu enemigo. Y a veces decimos, no, yo no quiero a mi enemigo aquí. Sería muy incómodo, ¿no? ¿Qué harías tú si entrara a tu enemigo y se sentara? ¿Te saldrías? ¿Te sentarías en un extremo? ¿Actuarías como adolescente? ¿Le harías chueca a la cara? ¿Qué harías si entrara a tu enemigo? ¿O irías a saludarlo? No sé, piénsalo. Pero nosotros estamos llamados a ser testigos aún con el enemigo. Y dice también aquí que hasta lo último de la tierra. ¿Qué te imaginas que sea lo último de la tierra? Lugares. ¿Dime? El fin de los tiempos, el fin de las áreas, el fin de los lugares. Un pueblo recóndito que no tiene comunicación con nadie. Alguien que esté aislado. Alguien que no conoce. Hermanos, hasta futuro, ¿no? A lo mejor en ciencia ficción podríamos decir viajando en el tiempo para llegar a lugares que no tuvieron la oportunidad. Dios puede hacerlo, ¿no les parece? Voy a avanzar. Hay elementos claves para el tema de hoy. Estos elementos son los siguientes: el poder del Espíritu Santo, porque es el que nos da poder a nosotros para hacer las cosas. Dice así, la capacidad para dar testimonio, porque ese es el llamado que tenemos. Me seréis testigos, y testigos es dar testimonio. No proviene de fuerzas humanas, sino de la venida del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros solicitamos el Espíritu Santo para que venga y nos dé capacidades a nosotros, el Espíritu de Dios puede estar presente con nosotros. Pero díganme, ¿cuál es el evento clave que marca la llegada del Espíritu Santo a tu vida? El bautismo. ¿Alguien aquí lo ignoraba? Dice que cuando tú te bautices, recibirás el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo quiere decir que vas a recibir el poder para hacer lo que tú no pensabas que podías hacer. Para darte esa capacidad y esas fuerzas que no son humanas, que son por encima de lo humano, para lograr el propósito de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado tú si eres capaz de lograr el propósito de Dios? Sí eres, hermano. Pero necesitas esa fuerza explosiva del Espíritu Santo. Necesitamos eso. El Espíritu Santo, hermano, es quien capacita a los creyentes con autoridad y con señales. Hay gente que se extralimita en esto y puede decir que si no hay señales no hay Espíritu Santo. Pero quiero decirles que el Espíritu Santo está en la transformación que ocurre en tu interior. Y desde ahí ya marca una pauta. No necesitamos milagros extraordinarios para decir que el Espíritu de Dios está con nosotros. Si tú escuchas la palabra y te convence y tú te dedicas y te decides por servir al Señor, el Espíritu de Dios está ahí. Porque nadie puede llamar a Cristo Señor si no se lo da el Espíritu de Dios. Así que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Levante la mano y di: yo tengo el Espíritu de Dios. Y lo tengo aquí en mi corazón. Y es el que me dirige, es el que me guía, es el que me enseña, es el que me permite entender. Porque hasta eso tenemos, hermano, el Espíritu de Dios. Si no está con nosotros, no entenderíamos estos mensajes. ¿Me sigues? Número 2, es inciso B. El testimonio personal es elemento clave para el tema de hoy. Los discípulos eran llamados a ser testigos porque fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y el ministerio de Jesús también fue para ellos algo muy claro, de lo cual ellos podían hablar porque fueron testigos directos. Ellos fueron personas que observaron lo que Jesús hizo. ¿Me sigues en eso? A ellos les preguntaban: oye, ¿tú estabas ahí? Yo estaba ahí, a mí nadie me contó. Cuando tú dices: a mí nadie me contó,
Yo te lo estoy diciendo porque yo lo vi, estos ojos que están aquí, y este corazón palpitaba cuando yo lo veía hacer milagros. Así decía Lucas, así decía Juan, así decía Marcos, así decía Juan, así decía Mateo. Ellos que anduvieron ahí dijeron, mi corazón palpitaba porque yo lo veía. Se transformó por completo mi vida porque vi a Jesús haciendo milagros. Adriel nos puso en un reto hoy. ¿Has visto milagros? Pues ese es el mismo Dios. Ese Dios que ellos vieron trabajando humanamente, Jesucristo en ellos, ahí físicamente haciendo milagros, es el mismo que obra en los milagros que nosotros dijimos. Amén. Es ese que está ahí. Así que nuestro testimonio habla porque Dios ha hecho cosas en nosotros, en nuestra vida, en nuestros hijos. Si enumeráramos, yo no hubiera podido responder cuántos milagros ha hecho Dios conmigo, porque desde niño hasta ahora de grande, y sigue haciéndolos todos los días. Elige uno, o sea, muchos. Yo creo que todos tenemos bastantes, pero tienes un preferido, por eso fuimos capaces de responder algo. El mío se llama Javi. Algunos saben por qué, otros no, pero no puedo hablar de eso. Inciso C, la expansión de ese evangelio, el testimonio que nosotros tenemos que dar, es una expansión progresiva. Ahí lo dice el texto, dice que iniciaremos en Jerusalén, y luego iremos a Judea, y luego iremos a Samaria, hasta los confines de la tierra. La misión se descubre como un radio creciente. Empieza en tu familia, con los más cercanos, sigue con tus vecinos y hasta con los del trabajo. Y ahí a lo mejor hay algunos samaritanos. Y luego sigue creciendo al país y ahí va a haber más samaritanos. Y hasta los confines de la tierra. Si tú has viajado y has hablado de Dios, esa es la promesa del Espíritu cumpliéndose en ti. Así que hablemos, hermanos. Este es el mensaje que tenemos. El inciso B dice, la urgencia evangelística nos rodea. Piensa en esto, hermano. ¿Cuánta gente necesita saber del Evangelio? Todos, incluidos los que ya tenemos mucho tiempo. A veces una frase nos ilustra a nosotros bastante. Diversas iglesias utilizan este texto para motivar la evangelización y decir, urge, hermanos, que la gente conozca el Evangelio. Así que levántate y predícalo. Háblale a la gente lo que ha pasado contigo cuando Jesús se ha acercado a tu vida, de manera como ha transformado tu corazón, y háblalo directamente. Mucha gente solo con tu testimonio, solo con lo que tú digas que Dios ha hecho, puede convencerse de que el Evangelio es real. Y cuando vienen y se encuentran con Él, irrumpe una ola fuerte, un golpe tremendo que puede transformar tu manera de pensar. 4 elementos claves que vamos a ver en este día. Voy a iniciar con esto, hermanos. Todo cristiano está llamado a ser un testigo de Dios. Y quise ponerle Dios porque si pongo testigos de Jehová empezamos a entrar en conflicto. Somos testigos de Dios. Y el nombre es tan apropiado decir testigos de Jehová o testigos de Dios, porque nosotros somos personas que hemos testificado, que hemos vivido la acción de Dios en nuestra vida. Eso es lo que hacemos. Así que hablamos de lo que Dios ha incluido en nuestra vida, lo que hemos cambiado desde ese entonces hasta ahora, lo que Dios ha permitido que nosotros podamos hacer, que antes no creíamos posible. ¿De acuerdo? ¿Qué es un testigo? Díganme, hermanos, en sus palabras, antes de poner alguna definición ahí. ¿Qué es un testigo? ¿Cuántas acepciones conocen de testigo? Pues alguien que puede dar fe y legalidad de lo que se está diciendo, ¿no? Correcto. Alguien que puede dar fe. Alguien que escuchó y le dijeron de primera mano, ¿sabes qué pasó esto? Y viene y te dice, ¿sabes qué pasó un accidente aquí? Y así pasó. Y ellos son testigos. Una persona que aunque no estuvo presente, pues recibió un reporte y lo dio, también es un testigo. ¿En qué sentido es la iglesia de Cristo un testigo de Dios en el mundo? ¿Cuántas formas tenemos nosotros de testificar que Dios es una realidad? Piensa, y hay miles de formas de hacerlo. Hablando, compartiendo lo que ha pasado con nosotros, haciendo servicio a las personas, predicando, alabando a Dios en una oración, en una acción de gracias, en un acompañamiento con las personas que sufren,
en una cercanía con una persona que está atravesando algún problema. En ese tipo de cosas nosotros podemos ser testigos. Un testigo es alguien que posee conocimiento de primera mano, así lo dijo María, acerca de un hecho, o alguien que puede testificar bajo la base de un reporte escuchado. ¿De acuerdo? Esto está claro. Síganme. Esta persona, este testigo, estuvo presente durante el desarrollo de los eventos. Por eso es un testigo, porque puede decirte, mira, estaba de color rojo, estaba de color verde, era un carro así, era un cristal que estaba así, la casa estaba con estas condiciones, un sonido, olía de esta forma. ¿Te das cuenta? Ese es un testigo, puede dar detalles de lo que ocurrió porque él lo vivió tal cual. Un testigo también puede ser algo, no alguien, algo que sirva de recordatorio de alguna cosa importante. Por ejemplo, tú en tu teléfono pones una alarma y ese es un testigo. Cuando tú pones, por ejemplo, una fotografía de un ser querido, esa fotografía es un testigo de un evento importante para ti, de una persona que quieres mucho, una persona que trascendió. Eso también es un testigo. ¿Ok? La palabra testigo en hebreo, proviene de una raíz que significa decir ese mensaje una y otra vez. ¿Qué les parece? No puse la palabra en griego porque no la puedo ni pronunciar, pero significa eso: decir una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, ¿cuál es el llamado cuando decimos somos testigos de Dios? Pues eso, que digamos una y otra vez el mensaje, la invitación de Dios a creer en Él y ser salvos de la muerte que se avecina. Las tribus de Gad, Rubén y Manasés erigieron un altar, según lo dice Josué 22, del 26 al 28 y el 34, erigieron un altar cuando llegaron al pie de la tierra prometida. Este altar no podía hablar, es una edificación de piedra, pero servía como testimonio, como un testigo silencioso del compromiso de ese pueblo de no apartarse de su Dios. Ellos erigieron eso para que toda la gente después que pasara por ahí recordara que ellos hicieron un compromiso ahí. Eso, hermanos, también es un testigo. Con todo lo anterior, un creyente es testigo porque es una persona que vive de una forma tal que aquellos que están a su alrededor son forzados a pensar acerca de Dios. Es decir, te ven y dicen, oye, mira, siempre está hablando de Dios, siempre está comportándose de cierta manera, sirve, siempre anda alegre, siempre tiene un consejo, siempre tiene algo para compartir, siempre tiene algo para dar. Entonces ahí nosotros nos convertimos en un testigo. No tienes que hablar, tienes incluso a veces que ser una pieza firme, que la gente vea que estás adecuado, que estás firme, que crees en lo que estás predicando y que eso no te mueve cualquier cosa. Voy a avanzar, hermanos. Las 4 etapas que nosotros vimos es: y recibiréis poder del Espíritu Santo, según lo que dice el texto. El poder del Espíritu Santo es la capacidad de Dios que transforma al creyente. Esto ya no es nuevo, me parece que lo hemos escuchado mucho. El Espíritu Santo es la fuerza divina que viene al corazón de la persona y es capaz de transformarlo desde el interior en la voluntad, para hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Síganme en esto, ¿no? Son varias cosas que el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad a nosotros de hacer. Capacita al ser humano, le voy a poner ahí, a los que queremos ser testigos de Dios, para ser un testigo eficaz y valiente de Cristo. Capacita para ser testigo. Entonces ya sabemos lo que es testigo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos va a capacitar para nosotros dar ese testimonio, nos va a capacitar para nosotros decir las palabras correctas, nos va a capacitar a nosotros para que las sensaciones y las palabras que usemos sean adecuadas para convencer a las otras personas. ¿Me sigues en eso? No tienes que pensar en qué decir, ni tienes que pensar en qué hacer. El Espíritu te está capacitando para eso porque influye directamente en tu vida. También, hermanos, el Espíritu se entiende como lo siguiente: la palabra en griego es dinamis, que significa dinamita. ¿Por qué creen que es dinamis la palabra? Porque el Espíritu Santo llega con una fuerza explosiva en tu corazón. ¿Por qué explosiva? Porque tiene que destrozar todas las anclas que tienes ahí, todos los testigos de otras influencias en la cultura que tenemos, y las debe destruir todas.
todo lo que nosotros concebimos como algún prejuicio, el Espíritu de Dios llega y las truena y empieza a elegir testigos nuevos. ¿Me sigues en eso? Y nosotros entonces tenemos el poder o tenemos la capacidad, la fuerza del Espíritu para poder elegir nuevas cosas que nos transformen desde adentro. Sígueme en esto. El Espíritu, hermano, también elimina el temor y el miedo al ridículo para proclamar el Evangelio en todas partes. No sé si alguna vez te ha retado esto, pero hay mucha gente, hay a lo mejor un funeral o alguna fiesta y te piden a ti que hagas una oración. Y depende del momento, pues puede ser un reto muy interesante para algunos de nosotros, porque no sabes bien o no estás preparado para decir algo importante. Y tú lo que quieres es, pues, estar al nivel de lo que se te está pidiendo. Bueno, yo te digo, el poder del Espíritu Santo, cuando tú vives cercano a Él, te quita ese temor. Y entonces puedes hablar con sencillez de corazón y el Espíritu va a prosperar el mensaje que tú digas. El Espíritu va a prosperar la oración que tú hagas. Y si te piden dar palabras de testimonio o de apoyo a las familias, el Espíritu va a influir en ti para decir lo correcto. Así que no tengas miedo. Estamos capacitados para eso. ¿Me sigues en esto? También el Espíritu, el poder de este Espíritu, no es una habilidad humana, sino una unción sobrenatural que cumple varias funciones claves y las vamos a ver a continuación. Una unción, hermano, es aquella que llega y llena todo tu corazón y tu mente y permea un conocimiento que tú no tenías. Miren, síganme, hermanos. Número 1, te capacita para la misión, es decir, convierte a nosotros los creyentes en personas comprometidas. ¿Alguna vez has pensado en cómo se logra el compromiso? Dices, yo quisiera comprometerme con las cosas de Dios, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, pues pídele a Dios que tenga el Espíritu. Ya teniendo el Espíritu te capacita para una misión. Te dice, mira, yo te he elegido para que hagas esto. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a trabajar en ti y te compromete para que en la actividad seas disciplinado y logres finalmente compartir el Evangelio como el Espíritu de Dios quiere que lo hagas, con testimonio, con palabras, con ayuda, con servicio y con otras muchas cosas. Una segunda capacidad es una transformación interior. Nosotros humanamente no tenemos la competencia ni la capacidad para hacer lo que Dios pide que hagamos. Requerimos de esta fuerza explosiva que estamos hablando del Espíritu Santo. Y empieza cambiando la cobardía por valentía y también el temor en amor. Y entonces la fuerza explosiva del Espíritu Santo te hace hacerlo poco a poco. Sí, a lo mejor al principio vas a tener cierta sensación de temor, pero no es un temor que te paraliza. Todos tenemos, no sé si les ha pasado, hermanos, pero cuando tienes que pararte enfrente del público y hablar o hacer algo de lo que tú haces, un deporte, un speech, ser maestro o hacer una presentación ante un cliente o ante un proveedor, pues entra esa sensación en el estómago de que puedes cometer un error. Ese no es temor. Esa es la sensación normal del ser humano, que se sabe débil, que puede cometer algún error. Pero cuando tú te capacitaste para el deporte o para la presentación o para el tema, o tú eres un experto, esa sensación la sigues teniendo, como el cantante que es extraordinario, pero se para delante de 800,000 personas y siente ese mariposeo. Eso no se compone, hermanos, eso siempre está ahí. El temor no es equivocarte. Cuando el temor te gana, es el miedo a no saber decir lo que debes decir. Ese temor no existe cuando el Espíritu de Dios está, porque te transforma desde el interior de tu corazón. Aunque siente esas maripositas, no debe de confundirnos. Nosotros estamos firmes en lo que sabemos y podemos hablar porque el Espíritu de Dios cambia desde nuestro interior las palabras, las ideas y el testimonio que nosotros podemos darle a las personas. Sígueme, hermano. 3. El Espíritu, el poder del Espíritu nos da santidad y nos da victoria sobre todos los retos que enfrentamos. Piensa en esto. El Espíritu brinda fortaleza cuando sufres, cuando tienes angustia, cuando estás desorientado, cuando tuviste una pérdida, cuando tienes depresión o cuando estás en un valle, cuando caminas a través de problemas.
cuando tienes desesperación, el Espíritu de Dios te brinda fortaleza, te mantiene el corazón en esperanza y eleva tu motivación para hacer cosas pequeñas. No te deja paralizado, tú tirado en la calle o tirado en tu cama sin poder hacer nada. El Espíritu de Dios da esa fuerza. Así que empezamos a trabajar en eso. El Espíritu de Dios te ayuda a vencer la tentación. A veces, hermanos, nosotros tenemos tentaciones fuertes, no sé cuál es la tuya, pero si llegas a estar en un momento frente a una tentación que te vence y necesitas poder para ya no caer, una adicción, por ejemplo, una reacción que te endurece y necesitas poder para ya no caer en eso, piensa en el Espíritu de Dios. Es el único que puede cambiar esas cosas interiores para que no se dé la reacción, para que no se caiga en la tentación de alguna adicción o de algún elemento que te haga pecar. ¿Me sigues en eso, hermano? Esta ayuda que nos dio Dios es para que cambiemos desde el interior y podamos tener fuerzas para hacer lo que no podemos hacer sin Él. Sígueme, hermano. Permite vivir una vida en victoria que refleja el carácter de Cristo. Déjame te digo algo que pasa con nosotros. Estamos muy emocionados porque estamos viviendo una vida en una cresta en nuestra vida espiritual. Y de repente llega algo que te hace caer y cometes un pecado. Y el pecado es expuesto. Y entonces toda la gente empieza a hablar mal de ti y tú te sientes incómodo y dejas de venir a la iglesia. Y entonces en ese valle sientes que ya no eres digno. Pero dime, ¿Dios te ve así? Dios no puede perdonar ese pecado en el que caíste. O la teoría dice que Dios siempre te puede perdonar. No todos sabemos eso, pero cuando caemos en pecado pareciera que lo olvidamos. ¿Verdad que sí? Y la depresión puede ser tan fuerte, hermano, que te alejes por completo de la iglesia. Y si de la iglesia no recibes un apapacho, si no recibes una llamada, o si no recibes lo que tú esperabas, pues te alejas con más ganas. Es por eso que es tan importante que todos tengamos el Espíritu, porque tenemos que ser sensibles para ayudar a los que sufren. Y esperamos que nos ayuden a nosotros cuando sufrimos. El Espíritu nos permite vivir una vida en victoria. Así que las cosas más difíciles que te pueden pasar, el Espíritu puede levantar tu motivación y tu ánimo para sentirte victorioso. Porque la victoria no depende del pecado que nosotros tenemos. Dios sabe que somos pecadores y conoce que vamos a cometer pecado, pero Él está con nosotros y está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así lo prometió. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Y hasta cuándo? Hasta aquí. Así que no tengamos miedo, hermano. Nos capacita para la misión, transforma nuestro interior, nos da santidad y nos permite vivir en victoria. Voy a avanzar, hermano. Ahora hablaremos de nuestro testimonio, que es la siguiente parte clara. Vivimos en medio de un mundo que ha desechado a Dios. Y habla ahora con los jóvenes y los jóvenes parece que a Dios no lo tienen en su noticia y no lo quieren en su noticia. Te metes a internet y hay muchas cosas ahí que hablan de que no debes, que eres un tonto si crees. Pero quiero comentar esto, hermano. Dios tiene un pueblo en el mundo que somos nosotros. Y nosotros somos esas personas que no vamos a dejar de existir para decirle a esas personas que Dios existe. ¿Me escuchaste bien? Dios nos seleccionó a nosotros para mostrarle a esas personas que no creen en Dios que Dios existe. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Piensa, es un reto extraordinario que tenemos. ¿Cómo le vamos a hacer para mostrarle a la gente que no cree en Dios que Dios existe? Pues con tu testimonio, con tu satisfacción, con tu alegría, con tu puesta en marcha, con tu predicación, con tu testimonio. Muchas formas. Así que empecemos con una y seamos transformados ahí. Dios tiene un pueblo en el mundo para que los hombres puedan conocerle a Él a través de ese pueblo. Así que nuestro trabajo, hermanos, el Espíritu de Dios ayudándonos, es para que la gente conozca que Dios existe. Así que ven tu testimonio y dime, tú les dices, tuve 3 milagros solamente en esta semana. ¿Quién levanta la mano de decirme que tuvo 3 milagros en esta semana? Y no los puedes comentar con alguno de tus amigos, o te da pena.
Yo creo que todos lo podemos comentar. Dime uno muy fácil, dijo Don Eli, ¿no? La vida, simplemente. La salud es otro milagro, no todos la tienen. La familia, el trabajo, los recursos, la mente lúcida, no todos la tienen, no todos la tenemos. Y hay muchos milagros que suceden todos los días, hermano. Levantarnos, abrir los ojos y tener algo ahí en casa que comer es un milagro. Bueno, y damos gracias por eso. Podemos dar testimonio de que Dios ha sido bueno con nosotros porque nos ha alimentado todos los días, porque no nos falta, porque tenemos eso. Dice 1 Pedro 2:9, vean lo de ahí, hermanos. Vosotros sois linaje escogido. Entonces nosotros no somos personas que fuimos elegidas al azar, fuimos elegidos por Dios con un propósito particular. A algunos nos sirve de orgullo, pues mata ese orgullo, porque no es para eso, es para alabar el nombre de nuestro Dios. Fuimos elegidos por algo, Dios nos dio algo y dijo: yo quiero que Él esté conmigo. Y recibes el mensaje y entonces empiezas a ser transformado por el Espíritu para lograr hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No es un privilegio, es para gritar de alegría, ¿no? El ser más poderoso del universo te ha seleccionado a ti para un trabajo en particular. Es extraordinario, es inexplicable, porque no nos necesita, pero Él se goza eligiéndote a ti y a mí para ese trabajo. Así que no lo despreciemos. Es nuestro testimonio lo más importante que podemos brindarle a Dios, la confianza que tenemos en Él y la ayuda del Espíritu Santo que transforma nuestra vida para dar un testimonio correcto delante de la gente. Sígueme en esto, hermano. Dice Isaías 49, 1-3. Yo los creé, Dios dice, los redimí, los preservé como nación para mi gloria, para que sirvan de testimonio en el mundo de que solo yo soy Dios. Otra vez se los leo. Los preservé para mi gloria, para que me sirvan de testimonio en el mundo de que solo yo soy Dios. Así o más claro, nosotros estamos aquí para mostrarle a la gente, los que creen y los que no creen, que solo Dios es Dios y que es bueno con la gente que se acerca y que ha sido bueno y será bueno porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice: vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dice también: si en verdad has conocido a Dios, díganme quién ha conocido a Dios de los que estamos aquí. Piensa en esto, hermano. Si has conocido a Dios a través de Jesucristo, y si en verdad Él ha venido a ser tu Dios, ahora estamos llamados a dar testimonio de ese cambio. ¿Cuántos han elegido a Dios en esta tarde? Si nosotros lo hemos elegido, el llamado está para ser testigos de Dios. Y tenemos que mostrar que Dios está con nosotros a través de nuestro testimonio al mundo entero, a tu familia principalmente, a tus cercanos, a los vecinos, a la comunidad, al país y al mundo si fuera posible, porque Dios nos puede usar para eso. Solo con tus palabras, no solo con tus palabras, sino también con tu adoración, no solamente con tu adoración, también con tu deleite, con tu gozo, con tu alegría al hacer las cosas. Y también con tu confianza, con tu obediencia, con tu dedicación, con tu disciplina, con tu entrega completa, con tus sacrificios si fuera necesario. Es un reto grande, ¿no? Pero es posible. ¿Y sabes por qué es posible? Porque el Espíritu de Dios fue dado a todo el que cree para transformarlo desde el interior para la gloria de Dios, nuestro Padre. Así que se nos une. Nuestro testimonio, hermano, tiene también una intención clara. Si vas a ser un testigo y quieres ser un testigo eficaz, debes vivir de tal manera que todos alrededor puedan percibir claramente quién es ese tu Dios. Piensa en lo que acabo de decir. Tú debes vivir de tal manera que todos alrededor puedan percibir claramente quién es tu Dios. Y ese Dios, si tú lo vives como tal, es poderoso porque te ha mantenido sano, porque responde tus oraciones, porque ha salido adelante a pesar de los problemas, porque no te deja caer cuando tienes pérdidas, porque nadie está diciendo que todo va a salirnos como la gente espera.
sino que nosotros somos victoriosos en medio de los problemas también. Porque ¿quién nos dijo a nosotros que vivir con Dios no iba a ser con problemas? Es al contrario, hermano, Dios está en medio de los problemas para consolarnos. Él es el Dios de toda consolación, dice Corintios. Entonces eso quiere decir que vamos a sufrir también, pero en medio del sufrimiento nos sirve ese sufrimiento para mostrar firmeza, para tener confianza en Dios, para saber que podemos salir adelante. ¿Cuántos discípulos creen que tuvieron en la historia alguna limitante? Pensemos en, no en discípulos solamente, sino en personajes de la Escritura. Díganme, ¿Moisés tenía alguna limitación? ¿Cuál era? Okay. Gedeón, hermanos, ¿cuál era la limitación? Era cubano. ¿Tenía miedo? David. Bueno, vimos varias cosas, ¿no? Dijimos 3 cosas diferentes, pero David era débil, tenía mucho valor, pero era débil, estaba pequeño, dice Yasiel, era lujurioso, dice Betty. David tenía problemas. ¿Quién más, hermanos? ¿Pablo? Díganme cuál era la debilidad de Pablo. Pablo dijo: tengo un aguijón que le he pedido varias veces a Dios, pero no me ha dado respuesta a eso. Uno de los discípulos tenía un problema también en su piel, y también le decía: ¿por qué yo puedo sanar a otros y no me sano yo? Porque era conveniente. Él daba testimonio de que aún así Dios podía trabajar con las personas. ¿Sí o no? No necesitamos en la vida de que nos vaya todo bien. Esto que nos está pasando puede ser una herramienta usada por Dios, poderosa para predicar su verdad, para decirle a los demás que Dios está con nosotros y nos levanta de cualquier sufrimiento. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Si vas a ser testigo eficaz, debes vivir de tal manera que todos a tu alrededor sepan quién es ese Dios en el que tú crees. Dice 2 Corintios 2:14: por medio de nosotros Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y quiero que pienses en esto, hermano. Los creyentes llevamos con nosotros un aroma inconfundible, es lo que quiere decir el texto. Por eso el cristiano no puede pasar desapercibido en ninguna circunstancia. Tenemos el olor del conocimiento de Dios, y esto lo percibe la demás gente. En tus sufrimientos, en tus problemas, en tus angustias, en tus pérdidas, la gente dice: tú tienes algo y yo quiero eso. No sé qué es, pero me interesa conocer. Y ahí se abre la ventana para que tú puedas platicar del Evangelio de Dios. Y toda la gente, no sé, creo que a todos nos ha pasado, que se acercan contigo y te preguntan: oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué haces tú? ¿A dónde vas? Yo quisiera que me invitaras, quiero ir a ese lugar, quiero conocerlo por lo menos. Y creo que esto es algo importante que tenemos los creyentes. Y el texto lo dice como el olor que tenemos, que la gente lo percibe, sin nosotros tener que hablar ni decir absolutamente nada. Dice Mateo 5:14, que también es conocido para todos: ustedes son la luz del mundo y no se pueden esconder. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, está arriba, ilumina, se sabe que ahí está la ciudad. No se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa o debajo de la cama, se enciende para iluminar la habitación, se pone encima. No se pone un candelero y debajo de algún lugar alumbra a todos los que están en casa, lo ponemos en la mesa para que alumbre por completo. Y luego dice: en este ejemplo lo quiero poner para que tú sepas que tú eres la lumbrera, no puedes estar escondido ni puedes estar abajo, tienes que estar enfrente y tienes que mostrar esa luz, porque dice: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el propósito que tenemos como cristianos. ¿Quieres ser testigo de Dios? Este es el trabajo que hay que hacer, pero no lo arrebatamos. El Espíritu de Dios es el que va transformando nuestra vida de gloria en gloria. Animémonos entonces, hermanos, porque dice que la luz del cristiano no apunta hacia nosotros, apunta hacia Dios, que es lo que les decía ahorita. Así que algunos cristianos nos hemos esmerado en decir: yo soy la luz del mundo, sígueme, haz como yo, como decía Pablo.
Pero tenemos que cambiar ese enfoque. La luz que yo tengo en mi interior, que me ha cambiado a mí, que me ha servido para corregir mi vida, te va a servir a ti para ir a Dios, que cambia todo, para conocer el Espíritu Santo, que puede transformar tu interior y puede ayudar a otras personas. Solo así somos de utilidad para Dios. Mientras sigamos presumiendo que nosotros somos luz, no sería la actitud correcta. ¿De acuerdo? Somos luz que debe apuntar a Dios. Así debe ser nuestra luz, para iluminar a todos de que Dios es el verdadero Dios. ¿Quién es ese Dios que ha hecho cosas maravillosas con nosotros? Esa es nuestra razón de ser en el mundo, ser testigos de Dios. No estamos aquí primariamente para ser felices. ¿Alguien de aquí está primariamente para ser feliz? Porque eso es lo que nos venden ahora en nuestra cultura. Tú sé feliz, preocúpate por ti, no importan los demás. No estamos aquí para pasar un rato divertido solamente. Tú dale rienda suelta, al cabo Dios nos va a perdonar. Ese es su trabajo. Estamos en el mundo para ser testigos de Dios. Ese es nuestro llamado y ese es nuestro propósito. Nuestra transformación, la transformación que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestro corazón, indica que nosotros vamos a decirle a las demás personas quién es el Dios que llenó mi corazón, quién es el Dios que ha transformado mi vida, quién es el Dios que me influye y me da este gozo que no me cabe en mi corazón, que me hace cantar y levantar las manos, que me hace desprenderme de mis recursos sin que el corazón se me desgarre, que yo puedo acompañar a las personas que sufren, que no puedo pasar a través de una persona o de largo cuando una persona sufre. Ese es el Espíritu de Dios que está trabajando en tu vida. Estamos en el mundo para mostrar con nuestros hechos que nuestro Dios merece ser conocido. Él es bueno y ha hecho todas las cosas por ti y por mí. Merece ser servido, merece ser obedecido, merece ser amado, y debe ser hecho este trabajo con todo nuestro corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, como dice el Salmo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu alma. Sígueme, hermano. El Evangelio debe tener testigos que digamos quién es ese Dios, y esta testificación, como lo veíamos ahorita, es como cuando cae una piedra en el agua que se van corriendo los anillos. Empezamos con los más cercanos. El Espíritu de Dios llega a tu corazón y empieza a transformarte a ti primero. El testimonio que tú des debe transformar a los más cercanos, y luego a tus familiares un poquito más lejanos, y luego a tu comunidad, a tus vecinos, a la gente con la que trabajas, y luego puede influir en la comunidad entera, en el estado, en el país, en el mundo completo. ¿De acuerdo? Y se va haciendo como una ola de expansión. Jerusalén es el significado, hermanos, de que todo sería empezar en nuestra familia, en nuestras más cercanas personas. Debemos iniciar expandiéndolo directamente en el entorno familiar. Hay muchos testimonios, sabemos muchos testimonios que nos ha chocado esta condición en la que las demás personas, por ejemplo en la iglesia o en el trabajo, nos conocen como cristianos, pero la familia no. Y a veces eso es un reto muy difícil, porque en la familia, que es lo más cercana, pues no tenemos esa misma fortaleza, y esto merma nuestras fuerzas también. Es por eso que lo principal debe estar incluido en nuestra familia. La autenticidad de lo que somos, de lo que hacemos, debe estar firme en la familia. ¿De acuerdo? Y luego iríamos a Judea. La misión se expande a las regiones que están alrededor, es decir, nuestros vecinos, nuestra familia política, la gente que trabaja con nosotros y la comunidad. Pero también en Samaria, hermanos, les explicaba ahorita que Samaria y Judea no se llevan como se llevaban. A los samaritanos los judíos los despreciaban, y a los judíos los samaritanos los despreciaban. Así que cuando se dice ahora, me seréis testigos en Jerusalén, es en la parte cómoda, la parte de la familia. En Judea, bueno, puede ser tu ciudad, la parte que estás atento, la parte donde tú te mueves y tienes influencia, tus amigos, tus familiares. Pero Samaria implica aquellos que a lo mejor no te aceptan también, aquellos que son, a los que tú eres un problema o ellos son un problema para ti.
los enemigos, aquellos que son contrarios, aquellos que no creen, aquellos que podrían ser incluso un reto acercarnos. La misión se expande a todos esos vecinos, a todas esas personas que incluso pueden tener una opinión diferente de lo que somos. Y finalmente hasta lo último de la tierra, que es un alcance global, es un alcance completo, es la expansión del Evangelio de diferentes formas, hasta todos los confines del mundo. Es decir, personas que a lo mejor nosotros hemos etiquetado como que no van a creer o no van a ser transformados, a ellos también podemos extenderles el Evangelio. Y por último, hermanos, la urgencia del Evangelio, con un poco más de detalle, es la urgencia de predicar el Evangelio se fundamenta en 3 pilares. Síganme, con esto termino. Es un mandato directo de Jesús. Y si es un mandato directo de Jesús, ¿podemos no hacerlo? ¿O tenemos la opción de no hacerlo? Hay alguien que dice, no, pues es que yo no predico porque no sé. ¿Tienes la opción de no hacerlo? Porque es un mandato. No quiero retarlos tan directamente, pero creo que la Biblia es así de clara. Si tú eres cristiano y quieres ser testigo de Dios, es un mandato de Jesús llevar el Evangelio a toda criatura, a todo lugar y a todas horas. ¿Puedes dejarlo un momento en un lado? No deberíamos. Deberíamos motivarnos unos a otros y buscar espacios para crecer cada día, para poder hablarlo. Pero dime algo, hemos estado hablando de muchas cosas aquí del Espíritu Santo. ¿Necesitas tener todo el conocimiento si tienes al Espíritu de Dios? Pues ya no. El Espíritu de Dios te va a decir que hablar, te va a dar para que tú puedas exponer. Tienes suficiente experiencia con diferentes testimonios. ¿Cuántos milagros has recibido? Dijimos el día de hoy. De eso no puedes hablar, o sí puedes hablar. ¿Ha sido Dios el que ha trabajado o no? ¿O sientes que tu pecado ha estorbado eso? No tengas miedo, hermano. Así de sencillo lo puso Dios para nosotros. Él nos da señales de su presencia todos los días y nosotros podemos hablar de eso, una cosa nueva cada día. O no tienes un milagro nuevo cada día del que puedes hablar. Me parece que esto es extraordinario, porque Dios se encarga de darnos temas nuevos todos los días. Así que si quieres hablar con alguien, hay cosas nuevas que decirle todos los días. Y urge, hermano, que le digamos a la gente cosas nuevas todos los días para que crean en Dios. Se está perdiendo la gente todos los días. Hay gente que muere sin conocer a Jesús. Y nosotros estamos aquí para hacerles saber. Entonces, antes de que se vayan más personas, hagamos nuestro trabajo. Platiquemos en todo lugar donde podamos hacerlo. Es un mandato de Cristo. Jesús ordenó a sus discípulos y por extensión a toda la iglesia ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, a todas las personas. Obedecer esta comisión es una responsabilidad que no puedes eludir, no la podemos quitar. Ahí está para todos los que creemos y para todos los que queremos avanzar y madurar en la fe cristiana. La urgencia de predicar el Evangelio también se fundamenta en la decisión que vamos a tener. Piensa en esto, hermano. Existe una urgencia vital porque las personas están decidiendo cosas equivocadas. El final de los tiempos indica que el tiempo para decidir se acaba. Dime, ¿cuánto tiempo te queda para decidir? ¿Y cuánto tiempo le queda a ellos para decidir? ¿Quién tiene seguro el día de mañana o la salida ahorita? ¿Qué tan frágiles somos, hermano, como para no tener la urgencia de creer en el Señor? Y nosotros tenemos alrededor de nosotros muchas personas que les urge conocer a Dios. No te calles, hermano. Sigue diciéndole a las personas. Es importante, aunque el testimonio de nosotros no sea del todo aceptado, la gente tiene que saber que Dios está ahí y que está pidiéndoles que se unan a este movimiento. El final de los tiempos está cada vez más cerca y no tenemos que ser fatalistas, tenemos que decir, hazlo ya, se va a acabar el tiempo, no hay más espacio, hazlo ahora. A veces damos espacio para poder comprender o a veces damos espacio para poder estudiar, pero no hay tiempo, ¿no? Urge que la gente se comprometa con Dios, que tomemos un lugar y que podamos compartir el Evangelio de manera organizada con más gente, para alcanzar a más gente y que esa gente sea transformada. El último de los pilares bíblicos es la fe. La fe viene por el oír. No dejes de congregarte, hermano, no dejes de estudiar, no dejes de ir a algún lugar en donde te enseñen, porque es importante que nuestra fe se fortalezca.
La predicación es el medio que Dios ha elegido para salvar a los que creen. La predicación es ese medio, así que nosotros tenemos la responsabilidad de predicarlo, porque es la manera como Dios quiere llegar a las personas. Y de esa manera lo ha logrado por muchas generaciones. Sin la predicación del Evangelio las personas no pueden creer. Dice Isaías: ¿y cómo sabremos si no hay nadie que nos predique? ¿Cómo podemos entender lo que estoy leyendo, como le pasó al eunuco, si nadie me explica? Pues yo lo leo y sí, me emociona, pero no lo entiendo a todo. Pues nosotros estamos ahí para eso. No dejes ninguna oportunidad, no dejes pasar ninguna oportunidad. Sin la predicación las personas no pueden creer en el nombre de Jesús ni desarrollar la fe necesaria para la salvación. Esto genera o debe generar una presión en nosotros para ir y predicar. La gente necesita que nosotros nos movamos. La gente necesita escuchar de Dios. Nosotros necesitamos trabajar para madurar. Porque dime si no es cierto, hermano, tú que lo has hecho. Cuando más predicas, más se levanta tu fe. Porque es como un músculo, lo ejercitas y se hace más fuerte. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos ese trabajo también. Y la gente que se está muriendo sin fe necesita que nosotros trabajemos. Entonces es necesario hacerlo. Creo que no hay opción. Y es relativamente sencillo. Necesitamos concebir que el Espíritu de Dios nos ayuda y que no es un esfuerzo humano. Es el esfuerzo de Dios alcanzando a las otras personas. ¿Qué tenemos que tener? Voluntad. Simplemente decirle al Señor: Señor, úsame. De alguna manera puedo servirte, aquí estoy. Y no te resistas. Habla las veces que el Espíritu de Dios te dé por hablar. Ayuda a quien esté a la mano. Ayuda. Haz la paz con todas las personas mientras esté de tu parte. ¿De acuerdo? Creo que es bastante claro hasta aquí. Voy a terminar con esto, hermanos. Debemos ser testigos de Dios en todo tiempo, en todos tus roles. Dime cuáles son tus roles, hermano. Padre, hijo, hermano, trabajador, vecino, compatriota, político. Eres servidor público, eres médico, eres ingeniero, eres arquitecto, eres de alguna otra función específica, maestro, líder, voluntario. Todos tus roles debes de ser testigo de Dios en todos tus roles. Cada situación, y sin importar las circunstancias. Estás en medio de sufrimiento, ya no puedes ser testigo de Dios. Y estás en abundancia, ¿puedes ser testigo de Dios? Siempre Dios nos da la posibilidad de hacerlo. Así que en medio del dolor podemos mostrar la firmeza que Dios te da, la seguridad de estar en sus manos. Tienes problemas, Dios te levanta y con una sonrisa puedes enfrentarlo. Tienes angustia o tienes abundancia, tienes trabajo, tienes muchas ventajas de las cuales puedes hablar. No nos detengamos. Si tú profesas ser cristiano, si nosotros profesamos ser cristianos, debemos entender que la forma como vivimos es clave, porque todo lo que decimos, si no está de acuerdo con lo que vivimos, está bloqueado. No trabaja nada de lo que nosotros hagamos. Estaríamos haciendo un trabajo incluso contrario a lo que Dios quiere. La manera como enfrentamos la vida también le dice mucho a las personas si realmente tenemos fe. Si tú tienes una pérdida y lo primero que haces es alejarte, ya no hablas con Dios y estás sentido, ¿qué crees que va a pensar la gente de lo que tú le hablaste anteriormente? Tu disposición de ánimo y todo eso habla de Dios, testifica de ese Dios que está en tu corazón y que lo llena por completo. Piensa la próxima vez que tengas algún problema y entonces levántate en victoria, porque Dios está trabajando contigo. Si en ese momento tienes problemas, pues tienes que saber que estás en los brazos de Dios y agarra fuerza, porque Él va a levantarte en victoria, siempre, en todos los casos, por más oscuro que se vea el camino. Dice David: he caminado por valle de sombra de muerte, y en ese lugar no temeré, porque tú estarás conmigo. Dice también Filipenses 1:27: no hemos sido llamados a ser perfectos, pero sí a ser consecuentes, es decir, que lo que decimos lo hacemos, que estamos siendo íntegros con lo que nosotros estamos pensando, lo que hacemos y lo que decimos. Lo que se pide de nosotros en palabras de Pablo es que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo.
Cuando dice Jesús que nosotros debemos de ser valientes, ¿qué sería digno delante de Jesús en nuestro comportamiento? Pues que no nos dé vergüenza, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con valor, que podamos testificarlo, que podamos levantarnos. Eso es lo que es digno. También Tesalonicenses dice lo mismo, ¿no? Tesalonicenses 2:12, como es digno de Dios, porque nosotros somos sus testigos, porque nosotros, Él ha hecho un trabajo que a lo mejor no ha hecho en otras personas, o que lo ha hecho en otras personas y ellos no se dieron cuenta. Estamos ahí para decirles, eso que te pasó es Dios trabajando en tu vida. Eso que me pasó a mí es Dios trabajando en mi vida, ¿te das cuenta? Y entonces con gozo nos levantamos ambos. Yo fortalecido por lo que Dios ha hecho conmigo, y él fortalecido porque entiende que Dios está haciendo lo mismo con él. Y esa unidad nos hace hermanos. Y cuando somos hermanos podemos trabajar juntos por otra persona. Y así se hace la ola de convencimiento general. El Espíritu de Dios está trabajando en cada uno de nosotros para que esto sea posible. Pero si nosotros no hacemos el trabajo, estamos siendo un bloqueo a la onda expansiva que el Espíritu de Dios quiere hacer en esta tierra. Yo espero, hermanos, que el Señor les bendiga y que este tema sea la introducción específica para que los siguientes temas veamos al libro de los Hechos como un libro que nos va a abrir el panorama de lo que el Espíritu de Dios va a trabajar con nosotros y nos va a enseñar a percibir que es Dios quien hace la obra y no es el esfuerzo personal solamente. Nosotros no tendríamos nada que ver. Dejemos el Espíritu de Dios trabajando para que digamos, y me seréis testigos desde Judea, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Espero que Dios les bendiga.